Esta es la tabla que vamos a utilizar como ejemplo para poder calcular el promedio y los errores que se pueden cometer. Bueno, estos números aquí representados son los datos medidos en la hoja y los utilizaremos en nuestro ejemplo. Comenzamos calculando el rango. El rango se define como la distancia entre el dato más pequeño y el dato más grande en nuestro conjunto de medidas. Puntualmente lo definimos de la siguiente manera. El rango es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor del conjunto de datos. En nuestro conjunto de datos, el dato mayor es 30, el dato menor 26.7. Sustituyendo, el rango es 30 centímetros menos 26.7 centímetros, que nos da como resultado que el rango es 3.3 centímetros. A continuación, calcularemos el error instrumental. Cada aparato tiene su error instrumental particular. Se define como la mínima graduación del aparato utilizado para medir. En nuestro ejemplo, utilizamos una regla de plástico y expresamos las medidas en centímetros. Utilizamos una regla de plástico como esta. Lo más pequeño que esta regla puede medir es 1 milímetro. 1 milímetro, comparado con el centímetro, es una décima. Por lo tanto, el error instrumental de la regla de plástico, una décima de milímetro, es igual que 0.1 centímetro. A continuación, calcularemos el promedio como la media aritmética del conjunto de datos. La fórmula que utilizaremos es la siguiente. El promedio representa el centro de un conjunto de datos que son las medidas que tomamos. De la fórmula se ve que la media aritmética es la suma de todos y cada uno de los datos que se midieron, dividido entre el número de datos. Sustituimos y el promedio, la media aritmética, sería la suma de 26.7, el primer dato, más 26.8, el segundo dato, más todos y cada uno de los datos aquí señalados, hasta el último, que es 30.0, dividido entre 15, que es el número de datos. La suma del conjunto de datos da como resultado
424. El 15 lo mantenemos allí. Y el resultado de dividir 424 entre 15 es 28.26666, etcétera. Un número que contiene una cantidad de dígitos infinita. Para poder expresar el promedio de una manera correcta, tenemos que redondearlo de tal forma que tenga la misma precisión que los datos que se midieron. Es decir, 3 cifras, ya que cada dato tiene 3 cifras. Entonces, el promedio redondeado debe ser 28.3 centímetros. Pasamos ahora a calcular la desviación típica. La fórmula para calcular la desviación típica es esta. Parece una fórmula complicada, pero no lo es. Es una fórmula muy fácil de resolver. Es la raíz cuadrada de una división. Este es el numerador y este es el denominador. Debemos notar que esta cantidad, el numerador dentro de la raíz, coincide con esta cantidad aquí señalada, que es la misma que esta cantidad aquí señalada. Para poder resolver la desviación típica, primero debemos completar esta tabla, lo cual es muy fácil. Bueno, primero debemos recordar que el promedio de las medidas fue 28.3. Lo utilizaremos para poder completar la tabla. Bueno, para completar esta segunda columna, nos fijamos en el título que dice que cada dato aquí se obtiene como la resta de cada uno de los datos aquí señalados menos el promedio, que vale 28.3. Para este valor en particular es igual que 26.7 menos 28.3, que da como resultado menos 1.6. Este dato se calculará como la resta de 26.8 menos 28.3, que da como resultado menos 1.5. Siguiendo esta mecánica, con cada uno de estos espacios, encontraremos todos los valores. Pasamos ahora a la tercera y última columna. El título sugiere tomar el cuadrado de cada uno de los datos de la segunda columna, porque lo que está dentro del paréntesis aquí señalado es exactamente igual que el título de la segunda columna. Entonces, en la tercera columna se indica tomar el cuadrado de cada uno de los datos de la columna de en medio.
Concretamente aquí sería multiplicar menos 1.6 por menos 1.6, ya que el cuadrado de un número es la cantidad por sí misma. El resultado, 2.56, un número positivo, ya que una cantidad negativa multiplicada por sí misma, negativa, da como resultado un número positivo. En este espacio calculamos menos 1.5 por menos 1.5 y da como resultado 2.25 positivo. Nuevamente porque una cantidad negativa por una cantidad negativa da un resultado positivo. Siguiendo con esta mecánica, con este proceder, encontramos cada uno de los datos de la última columna. Debemos de notar que la precisión de los datos de la última columna coincide con la precisión de los datos medidos. Bueno, un último paso para, a continuación, determinar la desviación típica. Bueno, aquí, en este espacio, vamos a calcular la suma de todos los datos en esta tercera y última columna. El resultado es 13.6. 13.6 se obtiene como la suma de 2.56 más 2.25 más 1.21 más todos y cada uno de los datos aquí señalados. Luego, este valor 13.6 es el numerador dentro de la raíz cuadrada. Para encontrar el denominador, nos fijamos en que n es el número de datos medidos, que vale 15. Menos 1 sería 14. Es decir, el denominador de esta expresión es 14. Sustituimos lo que acabamos de señalar. La desviación típica es 13.6, perdón, la raíz de 13.6 entre 14. Es decir, 13.6 es esta cantidad, o sea, la suma de estos datos. Y el denominador, 14. Realizando la división de 13.6 entre 14, obtenemos esta cantidad. Debemos notar que la raíz cuadrada aún no se aplica. Este número 0.971, etcétera, etcétera, es el resultado únicamente de la división de 13.6 entre 14. Tomando ahora la raíz cuadrada, obtenemos que la desviación típica vale 0.9856, etcétera, etcétera, pero debemos redondear el número para que sea congruente con la precisión de los datos que hemos tomado, que hemos medido. Por lo tanto, la desviación típica, ya redondeada, vale 0.986 centímetros. No olviden colocar siempre las unidades.